Bienvenidos nuevamente al canal Ingenieros en Dos Ruedas. Hoy vamos a responder preguntas que me han hecho sucesivamente acerca de las llantas. Antes de mencionarle todo el trajín que tuve a la hora de comprar las llantas para esta moto, tengo que mencionarle algo que es importante que ustedes conozcan para el momento que ustedes vayan a desarrollar la compra. Son características específicas que aparecen ya dimensionadas explícitamente en la llanta, pero que muchos desconocemos y no sabemos exactamente qué significan. Entonces, antes que cualquier cosa, les voy a mencionar eso. Ustedes después, en base a eso, pueden ubicar las tablas que corresponden a ello para que tengan el conocimiento necesario. Ahora bien, lo que les voy a indicar es qué significan cada uno de ese montón de números que tenemos en las llantas. Entonces empecemos por los números. El primer número que encontramos en esta área de aquí dice 110. Este simplemente nos dice qué tan ancho, ¿sí?, es la llanta. En ese caso obviamente nos da mucho más agarre, pero también tenemos que tomar en consideración que mientras más ancho es este número de aquí, nos evita más el poder curvar cómodamente en la moto. Normalmente las motos vienen diseñadas con estas dimensiones en las llantas, tanto delantera como trasera, para que la moto tenga el mejor agarre y el mejor comportamiento a la hora de curvar, ¿sí? Una vez que nosotros ensanchamos más las llantas, que normalmente nos encanta ensanchar las llantas traseras para que se vea mucho más bonita, porque nos hace parecer una moto mucho más grande, pues resulta que estamos evitando que la moto tenga el comportamiento de inclinarse más fácilmente, ¿sí? Esto se evita cuando ponemos esa llanta más ancha. Entonces, si somos personas que deseamos ir curvando constantemente en carretera, lo ideal es mantener las condiciones específicas de la moto. Si lo que quieren es ir en asfalto, en recta, no importaría tanto. Simplemente es una cuestión de estética si solo van a ir en recta. Ahora bien, entonces, esto de aquí, como les dije, es el ancho. Esto de aquí, este número de aquí, simplemente nos dice cuánto es la relación del aspecto ancho con el alto. Es decir, vendría siendo más o menos la especificación de esto. No es exactamente este alto, porque es simplemente un número que nos da la relación entre ambas condiciones, entre su anchura y el alto del perfil del caucho, ¿sí? Continuemos hacia acá y vamos a tener entonces la dimensión como tal de la llanta o el rin en este caso, que en este caso dice 17. Esto es medido en pulgadas, quiere decir que este caucho tiene 17 pulgadas de diámetro, específicamente desde esta área hasta esta área tiene 17 pulgadas, ¿sí? Entonces podemos tener llantas con 17 pulgadas que las vemos súper delgadas, como podemos tener llantas de 17 pulgadas súper altas, y simplemente nos está cambiando la relación de aspecto entre ancho y alto, pero el aro se mantiene de las mismas dimensiones, 17 pulgadas. Continuemos. Aquí tenemos unas letras que dicen MC. Estas letras solamente las vamos a conseguir en motocicleta, porque son unas letras que nos indican simplemente que la llanta que estamos analizando específicamente en este caso es una llanta para motocicleta. En el caso de vehículos vamos a encontrar otras letras, por ejemplo ZR o MT, cualquier otras letras que nos van a decir cuál es la condición de esa llanta, porque llantas para nieve, llantas para tierra, llantas para asfalto, depende para qué la vamos a usar. En este caso simplemente nos está diciendo que es una llanta para motocicleta. Hacia acá tenemos entonces estas letras de aquí. Estas letras de aquí a veces están cerca de las anteriores en grande o a veces están en pequeña. Esto simplemente, este número de aquí específicamente nos dice la capacidad de carga de la llanta. Es decir, no podemos exceder esa capacidad de carga porque la llanta en teoría podría fallar. Y la P, que en este caso es P, tiene diferentes letras. Si se fijan en la Pirelli que tengo aquí, la llanta es tipo H, ¿sí? Dependiendo del tipo de letra que tenga ahí, podemos ubicar unas tablas en las que nos va a decir específicamente cuál es la velocidad máxima de la moto. Entonces, así como este número anterior, este número que antecede la letra, nos dice la capacidad de carga máxima de la moto, que la podemos ubicar en tabla, igual nos dice la letra cuál es la capacidad de velocidad máxima de esa llanta en determinada moto. Entonces, si tenemos una moto, por ejemplo, de competencia, es distinto su comportamiento por la deformación que va a tener ella en función al torque que tiene la moto. En este tipo de moto no tenemos suficiente torque como para que esto sea significativo, y asimismo no tenemos suficiente velocidad como para que esa letra sea significativa, pero sí es interesante que conozcan el porqué de esas letras. Otra información importante que nos dice las llantas es la siguiente. Si se fijan, aquí dice tubeless, ¿sí? Y en esta llanta de aquí
dice Tube Type, ¿sí? Entonces tenemos dos configuraciones distintas en la llanta. En un caso, en la tubeless, lo que nos dice simplemente es que la llanta se comporta como una recámara. Ella internamente se comporta como una recámara, por ende no necesita en lo absoluto una tripa, una recámara, como quieran llamarla internamente. Simplemente se sustituye ese elemento por una válvula de presión de aire como esta de aquí. Ahora, por el contrario, en una llanta Tube Type lo que nos dice es que debemos meterle en la parte interna una recámara o bien una tripa, como quieran llamarle. Son configuraciones distintas de la llanta. Esto depende evidentemente de qué cosas tenga el compuesto la llanta. En este caso, sí, ¿cómo podemos escoger si es tubeless o Tube Type? Evidentemente va a depender de qué llantas o qué aros, mejor dicho, tenemos. En este caso tenemos unos aros de aleación, por ende nos permite que tenga menos posibilidad de fuga. En el caso de aros con palillos, vamos a tener obviamente fuga en esa área donde los palillos conectan. Es por esto que incluso han diseñado ya más recientemente elementos que pueden envolverse en ese tipo de aros para convertir esos rines que vienen diseñados para elementos tubulares o para tripa, en ese caso se puedan utilizar también con estas llantas que son tubeless. En este caso perfectamente podemos utilizar cualquiera de las dos, nos funciona de la misma manera. Ahora, yo sí recomiendo, por ejemplo, si te la vas a pasar en autopista o en vías, no te recomiendo poner tripas o recámaras, porque esos elementos en el momento que se pincha, que tiene un pinchazo, se vacía inmediatamente. Es decir, tú vas a 100, 200 kilómetros por hora, se supone que si en ese momento te pinchas, se va a vaciar totalmente el neumático y evidentemente nos puede ocasionar un accidente. La idea es que evitemos esto. Para esto lo ideal es que sea tubeless, porque al pinchar ella va a ir vaciando tan poco a poco que nos va a permitir darnos cuenta y evidentemente poder hacer las reparaciones correspondientes sin quedarnos realmente varados, a menos de que sea un corte en un lateral, que obviamente no lo va a aguantar, porque las llantas en general tienen más dureza en esta área que en estas áreas laterales. Las áreas laterales no están diseñadas para tener contacto con ningún elemento cortante ni punzante, y mucho menos con carretera. Otra cosa importante que muchas veces no tomamos en consideración es el sentido de rotación de las llantas. En este caso esta llanta no dice ninguna información, sin embargo en el caso de esta sí nos dice que el sentido de rotación es este. Debemos tratar de mantener el sentido de rotación porque los hilos internos o la configuración de la llanta como tal están diseñadas para que tenga ese sentido de rotación. Cuando no mantenemos ese sentido de rotación, simplemente estamos deformando más rápidamente las llantas. De igual manera, si tú lo que deseas es poner, por ejemplo, una llanta usada, debes considerar en qué sentido había rodado ella, pues el nylon o los alambres internos se van a deformar en esa rotación. Si empiezas a rotarlas de manera contraria, muy probablemente, rápidamente, dañes la llanta. Por golpe, por lo general no salen tetas en las llantas por golpe, que pasa más que todo en los vehículos, pero en la parte de moto es más difícil que nos salgan tetas. Por lo general lo que nos salen son cortes en la cara como tal de la llanta, y a veces se nos hace una marca de esta manera justo en el sitio donde tuvo el golpe. Por lo general, por ejemplo, cayendo en una alcantarilla, se marca justo dos áreas. Esas áreas de ahí automáticamente pierde la capacidad de carga y la capacidad de velocidad que tenía la llanta, y debemos modificarla inmediatamente. Ahora bien, me dirán, ¿cuál es la duración de una llanta con respecto a la otra? Evidentemente, en el caso de llantas chinas siempre vamos a tener una duración mucho más alta, pero a la vez, como tenemos una duración mucho más alta, tenemos unas capacidades de agarre, de adherencia, de muchas otras cosas menores. Los compuestos son muy diferentes. En el caso de las llantas chinas, por lo general son compuestos muy duros, ¿sí? Son compuestos que tardan en desgastarse, eso sí, pero que más bien se terminan deteriorando es porque se agrietan, con el tiempo se agrietan y terminan perdiendo sus propiedades, y pueden fallar es por agrietamientos, por fallas en la cara de rodadura, por estas condiciones. En el caso de las llantas ya de marcas conocidas, son llantas más suaves que vienen diseñadas para deformarse un poquito mejor con el asfalto y amoldarse mejor con él, y por ende el desgaste es mayor, pero a la vez porque tiene mucho más agarre con respecto al piso. De hecho, podemos tranquilamente hacer un frenado con una llanta china, con unas condiciones contundentes, y se van a dar cuenta que lo que marca en el piso no es tanto, más sin embargo la moto se desliza mucho más,
mientras que en una llanta ya de marca reconocida va a dejar una marca mucho más considerable en el piso, pero en la distancia de frenado va a ser mucho menor. Entonces el desgaste va a ser mayor, pero su seguridad no tiene precio. Espero haber podido aclarar algo de dudas con respecto a qué llanta me compro y bajo qué condiciones y qué parámetros debo comprar mi llanta. Es decir, ya conocen ciertas características de lo que nos dice cada una de las llantas. En función a eso vean cuáles son sus condiciones de manejo, de carga, de velocidad, tipo de conducción. Y en función a eso entonces evidentemente decidan cuál es la llanta ideal para ustedes, que garantice la mayor seguridad, la mejor conducción y que la economía de ustedes no se vea tan afectada, porque evidentemente mientras mejor sea la llanta, el costo es muchísimo mayor y la durabilidad es muchísimo menor. Entonces nos vemos en otro video más, a ver qué otra cosa informativa puedo dejarles en Ingenieros en 2 Ruedas.